Este relato está inspirado en una noticia real que tuvo lugar en Estados Unidos, donde a una adolescente recién contratada por una pizzería se le ocurrió tuitear algo así como que las pizzas que allí se hacían eran de dudosa calidad. E inmediatamente la chica fue despedida por su jefe, que había visto el tuit. A partir de ahí, dejé que afloraran las posibilidades de un mundo en el que casi todo lo que decimos queda registrado. ¿Estamos preparados para sobrevivir a esta suerte de registro digital perpetuo? Es una de las principales preguntas que le traslado en la siguiente entrevista a María José Hernández Serrano, profesora titular en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca, quien ha estudiado profusamente temáticas de privacidad digital, muy especialmente en adolescentes. Un desafortunado tuit, un comentario personal sacado completamente fuera de contexto, nuestros propios hábitos de consumo o qué consultamos. María José, el relato nos muestra lo terriblemente fácil que resulta decir o hacer algo inapropiado en entornos digitales como las redes sociales. Unas redes, por cierto, que ahora son ubicuas. De hecho, en el relato se habla de la generación que no tiene derecho a equivocarse. Qué terrible esto, ¿no, María José? Es cierto, sí. Yo creo que esto de lo apropiado y lo inapropiado está cambiando mucho y además yo creo que nos movemos en un momento en el que hemos tenido muchas ganancias, es decir, la posibilidad que nos ofrecen en las redes sociales y los fenómenos de masas de incorporar a toda esa esfera pública esas voces o esas perspectivas más individuales, esos puntos de vista, es muy rico y está, bueno, yo creo que es una cuestión que ha favorecido mucho y ha democratizado mucho el conocimiento, pero también es verdad que no dejan de existir contradicciones y entonces parece que existe, pues sí, ese derecho a equivocarse que no está para todos o continuamente tenemos esa parte de el derecho a que todos podemos odiar o el derecho a que todos podemos sentirnos ofendidos por algo que se ha dicho o por algo que se ha interpretado mal o condiciona el pensamiento de alguien. Y esto yo creo que sí, nos tiene un poco limitados a pesar de todas esas posibilidades que tenemos en la gran esfera pública. Qué curioso, ¿no? Lo de los límites, porque cabría suponer que ahora que tenemos comunicación prácticamente en cualquier punto y en cualquier momento del día y podemos comunicarnos con cualquiera, yo siento que cada vez son más los límites que debo autoimponerme en redes sociales. Como que cualquier cosa que diga, ¿no? Es como lo típico del tuit este de buenos días, ¿no? Que la gente luego lo rebate y dice, pues buenos días sean para ti. Cualquier cosa se puede lanzar en contra de uno y parece complicado comunicarse en un entorno así, ¿no? Claro, es que además ese fenómeno de espejo, ¿no? De, bueno, según se comporten conmigo, me voy a comportar yo y voy a tener esa actitud de rebatir o esa actitud. Es que ese fenómeno de cómo nos tenemos que comportar en las redes sociales lo estamos construyendo nosotros. Es decir, la tecnología es tecnología para todos, es una tecnología que es cultural. Y en el momento en el que tú te conviertes usuario de una red social, tú entiendes o normalizas que hay unas cosas que se hacen en las redes sociales. Pues consumir contenido o producirlo, o sea que hay cosas que hay que hacer, pero luego cada uno subjetivamente entendemos cómo las usamos y entonces encontramos esas funcionalidades. Y en ese mundo subjetivo es donde nosotros nos ponemos límites o no y donde nos hacemos esas concesiones de si podemos odiar, es decir, bueno, yo considero legítimo que como esto amenaza a mí, pues yo considero que puedo ofender o puedo discutir o puedo insultar en redes sociales o que alguien puede decir, no, no, y bueno, es curioso, ¿no? Como vemos al influencer o a la persona pública no sé qué, que de repente al día siguiente llega y dice, bueno, quiero pedir perdón por aquello que dije, porque yo no quería decir esto, yo no quería que se sacara de contexto. Es que vivimos en esas contradicciones y en ese constante revuelo de lo que se puede malinterpretar, ¿no? Porque es, de verdad, existe demasiada inestabilidad en qué es lo apropiado y lo que no, porque la red es tan diversa, somos tantos en esa esfera pública que claro que alguien puede sentirse ofendido, ¿no? Es esa contradicción, yo creo, la interesante. Y yo creo que muchas veces no somos conscientes de ello. Y nosotros sí, porque has dicho, a mí me parece que a lo mejor digo buenos días, pero en el caso de los menores, que yo me dedico mucho a investigar los usos de las redes sociales Ujú. o de otras tecnologías y los malos usos de los menores, ellos no tienen este discurso interiorizado, ¿eh?
y además ellos viven con mucha impunidad y con otro tipo de comportamientos mucho más, bueno, pues irracionales o impulsivos. Es así. O incluso desinhibidos, ¿no? Porque por ahí va un poco también Sí. la siguiente cuestión que yo te quería comentar. Es decir, al final, esta clase de exposición permanente de nuestra vida nos lleva en algunos casos a la abolición de la privacidad. Una abolición, por cierto, consensuada y voluntaria. Sí. ¿Tienes la sensación de que somos conscientes de todo lo que exponemos de nosotros mismos en entornos digitales y especialmente los más jóvenes? Yo creo que no. Y es que se ha naturalizado tanto que Hmm. como fenómeno cultural estar en redes es eso, o sea, eso es lo normal, hacer, publicar, subir un vídeo, que yo salga, que no salga, que yo lo reenvíe, que a mí me contesten, y todo eso se ha normalizado, o sea, forma parte ya de nuestra cultura o cultura digital, de tener una identidad también digital. Y claro, yo creo que hay muchos usos y no somos conscientes. Y efectivamente yo creo que lo que sucede es que damos esas concesiones, es decir, regalamos nuestra privacidad y muchas veces nuestra intimidad, porque Totalmente. hay cosas que tú las haces privadas, o sea, tú las haces públicas, son parte de tu privacidad, pero es que hay cosas que también se revelan y son íntimas. Y esto los menores tienen esas barreras mucho más difuminadas. Y las últimas investigaciones, que sobre todo vienen indicando que los jóvenes son mucho más congruentes y buscan más la autenticidad y eso que les Ujú. lleva, o sea, querer mostrarse como son reales. Hace unos años no, todas las investigaciones hace unos años decían no, en redes sociales se tienen varios perfiles, se engaña, se ponen, bueno, pues hoy en día parece que los jóvenes están ya cansados de eso y lo que Del buscan es ser postureo. más auténticos. Sí, sí, se han cansado del postureo, yo creo que sí. Las investigaciones nuestras, al menos en España, nos están diciendo eso, que buscan más esa autenticidad, ese ser o esa congruencia también entre la vida online y offline, porque es que muchos de sus amigos los tienen en la presencia, ¿no? En el cara a cara. Pero también hay un pequeño porcentaje de jóvenes que, bueno, son muy dependientes de la aprobación social y eso les pasa no solamente a los jóvenes como etapa evolutiva por la que todos hemos pasado, que necesitamos la aprobación de los demás, sino Claro. también a los mayores. O sea, cuántas veces estamos dependiendo de los likes, de los seguidores, de lo rápido que nos contesten o no. Y eso nos hace, bueno, pues tener subidas y bajadas de nuestra autoestima, nuestra ego, lo que queramos decir. Y luego hay otro porcentaje que también es muy importante, que es el que controla su imagen. O sea, Ujú. es verdad que tendemos hacia la autenticidad, pero hay un pequeño porcentaje que se dedica mucho a vigilar y a controlar que su perfil sea, bueno, el que quiere que sea, porque lo falsea efectivamente y quiere dar otra imagen, o porque, bueno, pues efectivamente quiere conseguir pues esos likes o que esté limpio, que es otra parte del relato, ¿no? Lo de que mi Importante, mi claro. feed está limpio para ver quién, o sea, que yo controlo lo que hay en mi perfil para ver quién me puede ver, ¿no? Y sí, esto también es interesante, la conciencia que se tiene de la audiencia a la que para la que uno se expresa. Esto a los jóvenes yo creo que les cuesta mucho más. Sí, les cuesta bastante más pensar en esto. No sé hasta qué punto el sistema educativo está sabiendo adaptarse a esta realidad, es decir, está sabiendo proponer formaciones, asignaturas, em, algo específico para darles herramientas que van más allá de cómo publico, de cómo hago un TikTok, de cómo hago un reel, etcétera, sino toda esa capa que va detrás. Es decir, oye, ten cuidado con tu privacidad, ten cuidado con la información que compartes, porque esto se va a quedar aquí, si no lo borras, para mucho tiempo. No sé, tú tienes detectados, no sé, formaciones específicas en diferentes niveles educativos o no se está haciendo casi nada, no sé, cuéntame un poco. Estamos estudiando y de las últimas investigaciones que tenemos, justamente ha salido algo de esto. Y lo que ha salido es que efectivamente cuentan con formación, tanto en etapas de primaria, bueno, con una muestra selectiva, ¿no? En España, tanto en Ujú. etapas de primaria como de secundaria, los menores sí reciben formación sobre privacidad. Es verdad que, bueno, no llegamos al alcance de comprender cómo es todo ese tipo de formación, ¿no? Si es una formación que dura más o menos tiempo, que se imparte en esos momentos escolares o fuera, si Hmm. efectivamente, ¿no? Pero ellos dicen que sí saben cuáles son los riesgos, o sea, que alguien les ha formado y les ha explicado cuáles son los riesgos de compartir, de cómo protegerse y de saber compartir información. Pero claro, luego les preguntamos sobre sus prácticas de autorrepresentación en la digitalidad y efectivamente están expuestos a muchos riesgos,
porque sobre todo los que se inician en la etapa de primaria, cuando empiezan a tener su primer dispositivo, es un boom. Ahí se le olvida absolutamente todo lo de la privacidad y quieren estar y parece Claro. que su identidad son sus producciones y también el feedback que reciban de sus iguales. Es que es un juego para ellos, ¿no, María José? Para ellos es un juego y además yo creo que no solamente ellos, estaba pensando también que tenemos que ser conscientes de que somos más que nuestras producciones digitales. O sea, Mm. para ellos es así, para ellos es cuanto más público y también es esa parte subjetiva, ¿no? De decir, yo creo que lo que hay que hacer en esta red social es exhibirse. Y como yo veo que todos los demás se exhiben, pues yo me exhibo. Y aunque me hayan dicho en mi discurso educativo, formativo, que cuidado con exhibirse, que tenemos riesgos de privacidad, se les olvida, porque es eso, en ese juego de subir, Mm. de compartir, de saber lo que, claro, hay mucha motivación y hay mucha recompensa social ahí, ¿eh? Entonces, claro que se nos olvida y están expuestos a muchos riesgos. Yo creo que la formación hay que darle una vuelta a la formación, ¿eh? Ujú. Y insistir, o no sé si insistir, pero las tecnologías cambian mucho más deprisa y los jóvenes tienen que tener, yo creo que no tanto una serie de pautas, sino una actitud para tener esa presencia en las redes sociales y sobre todo lo que siempre hemos dicho, unas consecuencias a largo plazo, ver qué va a pasar con toda esa información. Al final hablaríamos ya casi de rediseñar o de replantear el sistema educativo para formar en valores más allá de conocimientos, ¿no? Sí, Pero bueno, este es un debate a lo mejor demasiado amplio para abordarlo aquí hoy. sí, Está claro que ellos tienen la información, pero como los adultos, es decir, nos da un poco igual. Sabemos que estamos exponiendo muchísimo de nuestra vida y al final creo que los mecanismos de recompensa que tú mencionabas antes son tan fuertes, es decir, somos animales sociales que necesitamos ser aceptados por el grupo. Entonces, cuanto más aceptación, mejor nos vamos a sentir hasta cierto punto y eso pasa por encima de cualquier precaución que podamos establecer. Es que es algo evolutivo. es evolutivo, pero fíjate, hay una parte de un relato dentro que hay uno de los personajes que dice, en Ujú. aquella época yo era muy activa. O Sí. sea, sí que es verdad que aunque utilizamos las tecnologías o las redes, los motivos que tenemos en cada uno de los momentos son diferentes. Y hay veces en los que uno exhibe más porque tiene esa necesidad de aprobación social más elevada y entonces necesita exhibirse, exponerse o compararse, porque claro, a veces es Mm. exhibirse, pero a veces es comparar mis experiencias que estoy viviendo o mis estilos de vida con los de otros y que se me vea o que yo tenga o los demás. Pero hay otros momentos en los que uno también de todo nos cansamos y entonces pues, parece que decrece esa producción digital de fenómenos que al final representan nuestra identidad. Entonces, bueno, yo creo que también depende mucho de los motivos, Claro. de lo que en cada momento, en cada etapa vital lo necesitemos. Yo creo que en general los menores o los jóvenes están mucho más expuestos porque necesitan evolutivamente toda esa aprobación social. No todos, no se puede generalizar, ¿eh? Y por supuesto que no todos son nativos digitales, pero Mm. sí que es cierto que muchos lo necesitan. Y es su aliciente el estar y compartir. Sobre todo también porque ellos supongo que ven el reflejo en nosotros, en los adultos, en sus padres, en sus referentes de adultos y nosotros tampoco es que hayamos recibido ningún tipo de formación, ni siquiera nos paremos a plantearnos, oye, esto que estoy publicando se podría volver en contra mía de alguna manera, estoy llevando mi privacidad a un terreno que no quiero. El ejemplo lo tenemos Claro. también en el relato cuando se habla de esa aseguradora que no quiere pagar el tratamiento de una asegurada por sus malos hábitos de vida. Es decir, esto podría llegar a pasar. Yo me lo planteo, María José, decir, oye, claro, es que usted ha tenido unos hábitos de vida tremendamente malos, ha enfermado por culpa de ellos. Yo, aseguradora, tal vez puedo achacarle eso y no pagar. Es decir, se podría llegar a plantear esta situación, me lo imagino. A mí no me parece tan lejana. Yo creo que es verdad que a veces no somos conscientes de esto que estamos diciendo, es decir, Mm. de lo que yo publico y quiero publicar y qué repercusiones va a tener a futuro, cuando yo no me quiera ver así o cuando eso se vuelva en contra de otras metas que yo quiera para mí en mi vida. Pero luego también está toda la parte de protección y de privacidad que
tampoco nos paramos a pensar de cómo tenemos una identidad de transacciones que estamos también creando y que también nos da igual. O sea, cuántas veces está la ley de protección a nivel europeo, cuántas veces Mm. abrimos una página web, las cookies, venga, da igual, ya es que se da igual, es que estoy permitiendo que me espíes, que está muy bien, que a veces el que me espíes me viene bien porque ya tengo la página rellenada, porque de vez en cuando me llega, yo qué Total. sé, de Amazon o de no sé qué, pues mira, esta recomendación me encaja, ya, pero ¿a qué precio? Entonces, esto de la privacidad tiene como muchas aristas. Claro, decir toda la información que está ahí y que nos está vigilando y que se puede volver en contra para ese tratamiento médico, para lo que sea, y toda la que propiamente producimos y está generando nuestra, bueno, pues haciendo una identidad digital nuestra de cómo somos, de cómo, bueno, y otra cosa importante también que sale en el relato, que a mí me parece algo fascinante, o sea, los padres que están publicando la identidad digital de sus hijos desde que tienen 0 años y le Sí. están poniendo la foto y la etiqueta y todo esto. Ahora los padres están empezando a ser conscientes de lo que supone. Ha habido campañas también Algunos pues padres. para ser conscientes. Sí, algunos padres, algunos padres. Pero es cierto, es que ¿a dónde lleva toda esa información? Es que no se borra. Y esa información realmente se puede usar en nuestra contra, por supuesto. ¿Y qué podemos hacer? O sea, para borrar esa huella o para, bueno, pues quizás a lo mejor tengamos que relajar esa conciencia y decir, bueno, como decíamos antes, ¿no? Al principio, por favor, que las personas somos más que nuestras producciones digitales Mm. y que las producciones digitales son una parte que pueden estar falseadas, pero claro, es que es una parte de nuestra identidad y que puede usarse. De hecho, es que concedemos el derecho a usarlo cada vez que decimos, venga, sí, adelante con las cookies, que las acepto. Decías, la privacidad tiene muchas aristas y yo estaba pensando, esto en alguna ocasión lo he comentado con otras personas, vivimos en una especie casi de distopía perfecta que supera mucho lo que imaginó Orwell en 1984. Es decir, no es que nos vigilen, quiero decir, es que nosotros ya entregamos nuestra privacidad de manera voluntaria. No es que hayan puesto un gran monitor, como sale en la novela, ¿no? Vigilando lo que hacemos en casa, sino que llevamos dispositivos que nosotros conscientemente queremos que sepan dónde estamos, qué hacemos, qué consumimos, todos nuestros hábitos. No sé, esto, claro, entronca con algo que en los últimos años ha venido surgiendo, que es el denominado derecho al olvido digital. Es decir, yo no quiero ser responsable de lo que dije con 15 años. De verdad que no, porque con 15 años era una persona, con 20 era otra, y ahora soy una Exacto. diferente. Y debo también tener esa capacidad de que se me eh, perdonen, entre comillas, las tonterías que dije con 15 años o las tonterías que voy a decir ahora con 35, ¿no? Claro, y además porque efectivamente, o sea, si nuestra identidad va cambiando evolutivamente con nuestras metas, incluso con nuestros roles sociales, o sea, yo no soy la misma yo estudiante que yo profesional, que yo madre, que yo hija. Entonces, efectivamente, si todo eso lo consideramos solo desde, bueno, lo que está en Internet, pues es solo una parte de mí. Y si mi identidad va evolucionando, también va evolucionando en Internet. Pero todo esto sí que crea, claro, efectivamente, si nosotros nos ponemos a pensar y alguien quiere investigarnos sobre lo que hicimos o lo que fuimos, esos malos usos son muy fáciles de conseguir para cualquiera que nos quiera hacer daño. Y esto es muy peligroso, muy, muy peligroso, porque, claro, además, no sé, hay una parte del relato que dicen en aquel momento decíamos las cosas y a los 5 minutos se nos había olvidado. Es así. O sea, también Claro. forma parte de la cultura digital de participar en redes, ese carácter de que haces cosas como inocuas o con una impunidad, porque esa responsabilidad se diluye en la masa. Y entonces, bueno, pues eso se hizo. Pues como otros muchos dijeron, pues yo también dije, ya, pero es que a ti mañana te pueden señalar a ti solo, aunque tú estabas creyendo que tu responsabilidad estaba diluida. Y yo creo que ahí también hay una parte importante para crear conciencia, para crear un poquito de actitud de pensar en ese largo plazo. Y sí que es importante pensar en esa huella que vamos dejando, ¿eh? Sí. Yo muchas veces prefiero ser menos activo en redes sociales y cada vez que lanzo algo, intentar aportar algo.
no tanto pensando en que vaya a volverse en contra de mí, sino en que sea algo que aporte un poco de valor más allá de un pensamiento fortuito o aleatorio que en un momento determinado se pueda volver en mi contra en el futuro, ¿no? No sé, creo que soy una excepción, ¿eh, María José? Creo que la tendencia es a publicar cuanto más y mejor, ¿no? Y mientras que charlábamos se me ocurría esto de publico, luego existo. Es decir, es que si no Sí, sí, sí. publicamos es como que has desaparecido del mapa, ¿no? Como si estás en un grupo de Sí, WhatsApp y sí, no sí, sí. participas, nadie se acuerda de que estás Sí. vivo prácticamente. Claro, pero exactamente, yo creo que hay que cambiar un poquito también esto y decir, vale, participar pero con valor. No es Hmm, participar por decir cualquier cosa y no es participar, por supuesto, no todo vale. Yo creo que también hay una parte ahí, pues los valores que decíamos antes. Es que odiar es odiar y es un mal uso y ahí hay una intención de daño. Y hmm, efectivamente, pues tiene que haber, no puede haber impunidad, o sea, tiene que haber algo más y tú no puedes, porque estés en redes sociales y porque todo, pues hacer determinadas cosas. Y entonces, claro, yo creo que tenemos que tener esa actitud hmm. o trabajarla mucho más, sobre todo con los jóvenes. No para que dejen de usar las redes y digan, no, mira, mejor no las uso, no vaya a ser que tenga algún problema, sino para que entiendan que, bueno, pues que hay usos, buenos usos y usos que entrarían dentro de los límites de lo que consideramos también de esa moral, que es verdad que es inestable, pero que todos tenemos que tener en cuenta con la responsabilidad que supone, claro. Ujú. Claro, todo esto que estamos hablando, María José, entronca en esa nueva clase social que se menciona en la historia, ¿no? ¿Cómo de limpio está tu registro digital? Esto que puede parecer una distopía a quien nos escucha, ya está pasando en países como China, donde existe el crédito social en base a lo buen ciudadano que eres. Esto es real, es decir, en este país, si no estás catalogado en un ranking como buen ciudadano, no tienes acceso a crédito bancario, por ejemplo. Eh, Esto es Sí, una distopía muy interesante, ¿no? a mí me ha parecido fascinante y yo creo que esto seguro que ya existe. O sea, y no solamente en China, ¿eh? O sea, si ya hay empresas que se dedican a desmitificar, desacreditar a otras empresas con tweets falsos, con no sé qué, porque las hay, o sea, y hay películas de esto también, pues tiene que haber también esos filtros o esas otras agencias que se dediquen a ver exactamente quién eres tú. Y yo no lo veo tan a largo plazo, ¿eh? A mí me parece que si mañana te van a contratar en un puesto de trabajo, van a ver qué tienes en tu red social y por mucho que tú te empeñes Sin en duda. limpiar, si buscan y buscan y buscan, pero claro, es que hasta qué punto hemos tomado responsabilidad de lo que hemos publicado. Que claro, todos podemos tener, bueno, diferentes estilos de vida, pero Ujú. claro, en función de lo que tú te propongas en tu vida, tienes que tener en cuenta que tus publicaciones se pueden volver contra ti, está claro. Es cierto que la actual tendencia, esta charla, por ejemplo, que estamos teniendo, nos anima a desmerecer o criticar las redes sociales en base a lo que venimos comentando, pero no sé qué opina María José. Yo creo que sería injusto también obviar que juegan un rol interesantísimo en la sociedad, desde conectarnos con amistades hasta, por ejemplo, y esto me parece súper relevante, propiciar importantes revoluciones sociales, como ocurre ahora mismo en Irán con el uso del hijab. Claro, es que además esos fenómenos de masas y esa conexión global lo han facilitado mucho. Y creo que sí, o sea que también se favorece toda esta parte de reivindicación y de denuncia. Y yo creo que en ese sentido tenemos mucha más información. Otra cosa es lo que hagamos con la información, que eso sería otro tema y otro podcast también, ¿no? De Claro. toda la información que tenemos a nuestra disposición y a veces que no nos movilizamos, ¿no? Pero esto de utilizar las redes sociales para denuncia es muy importante, porque antes no nos llegaba, ¿eh? O sea, antes lo que ocurría en otra parte del mundo, pues se quedaba ahí aislado o nos venía parcializado y ahora tú de primera mano puedes entrar en el perfil de alguien que ha hecho un vídeo en el mismo momento donde estaba ocurriendo y tú tienes esa información objetiva para crearte tu opinión, ¿no? No te viene ya contada por nadie. Y eso yo creo que sí, que lo han facilitado y es que cada individuo pueda tener su voz, que es lo que decíamos, ¿no? Y todas esas voces y esos puntos de vista particulares es fundamental. Muy diverso, muy rico, también con sus contradicciones, pero es fundamental. Sí, yo creo que no hay vuelta atrás ahí, ¿eh? Yo creo que tenemos un terreno ganado. Sin duda, no hay vuelta atrás. Yo creo que en base a que es una tecnología y como todas las tecnologías, no es ni buena ni mala de manera intrínseca.
será buena o mala en función del uso que decidamos darle, ¿no? Igual que con Efectivamente. la energía atómica. Puede calentar el hogar Ujú. o puede destruir una ciudad. Pues esto es un poco igual. Puede generar interconexiones muy valiosas entre las personas o puede arruinarle la vida a personas en base a campañas de odio fortuito, ¿no? Y Sí, por ahí sí, va también sí. un poco la siguiente cuestión, ¿no? Es decir, en un momento del relato, uno de los personajes asegura que usa las redes sociales para fijar los pequeños momentos de su vida, para disfrutar de las Sí, cosas. Confieso que lo escribí un poco pensando en mí mismo, es decir, a mí también me ha ayudado muchas veces compartir un momento para decir, mira, ya está aquí. Lo estoy disfrutando y además, si no lo comparto, como que se va a diluir en mi memoria y no voy a ser capaz de volver a recordarlo en un futuro. Eso eso está pasando, es decir, si no lo cuento, no lo estoy haciendo. sí, esto a mí me parece además otro fenómeno que vamos creando esa memoria virtual que nos da acceso a recuerdos que de otra manera, ¿dónde estuve? ¿Qué hice? ¿Dónde estaba yo? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue que estuve? Y tenemos ahí toda esa memoria para nuestro propio beneficio. Y es un uso muy interesante, ¿no? Que mucha gente lo utiliza, pero claro, también teniendo en cuenta que dónde estuviste o qué hiciste se puede volver en tu contra. Yo creo que en esos usos subjetivos que tú decías, no, es que, bueno, pues las tecnologías no son ni buenas ni malas. Efectivamente, es que nosotros estamos cambiando las tecnologías y a veces somos nosotros con nuestras prácticas las que definimos la funcionalidad de una tecnología, en este caso de las redes sociales, porque cada uno de nosotros, o sea, lo que para mí son las redes sociales probablemente no sea lo mismo que para ti o para la interpretación que le damos es los usos que yo hago, o sea, cómo me sirve a mí. Si a mí me sirve como memoria en mi registro virtual, pues fenomenal. Es un uso razonable. Si a alguien le sirve para dialogar, para rebatir, para encontrar argumentos, para estar informado de salud, de no sé qué, está muy bien. Y claro, cada uno le va dando un uso y eso es fundamental. La cuestión es, bueno, estos usos que tenemos, ¿hasta qué punto estamos revelando información que nos expone a riesgos de privacidad o a riesgos de descontextualizar lo que hicimos, lo que dijimos, para que alguien lo maluse o malinterprete y nos nieguen alguna oportunidad o algún otro beneficio? Claro, esto no lo sabemos, pero puede ocurrir, claro. Justo antes comentabas, María José, no sé si has llegado a decir que las redes sociales pueden llegar a desaparecer o que no se van a ir a ninguna parte, pero yo creo que más que eso van a evolucionar, ¿no? Es decir, Sí, seguramente las sí. redes sociales que tenemos hoy no van a ser las mismas que tengamos dentro de 10 o 15 años, ¿no? Yo creo que el propio concepto de red social cambiará y posiblemente no tengamos 7, 8, 9, 20, sino que estará todo más o menos centralizado, ¿eh? No en ese metaverso que nos quieren vender por otro Uf, lado, pero en algún sitio diferente. Sí, creo que opinamos lo mismo, ¿no? Del metaverso yo, de, yo creo que de estamos, Meta. sí, 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 sí. No, pero bueno, yo creo que no van a desaparecer, pero que somos nosotros las que las estamos cambiando, porque estamos Claro. diciendo, como a todos nos sirve para esto y para esto, pues oye, para esto que a lo mejor tenía este fin, ya no sirve, ¿no? ¿Qué está pasando con Facebook? Empezó de una manera para contactarte con personas y ahora mismo pues tiene un uso más minoritario o incluso para generaciones más adultas. O sea, nosotros hacemos de las tecnologías lo que nos resulta más funcional. Entonces, no Hmm. creo que vayan a desaparecer. Es verdad que quizás haya, sí, puede que haya menos, puede que tengamos más centralizados los espacios o que incluso unas se dediquen más a informarse y otras se dediquen más quizás a esta parte de exposición o de comparación o de contraste y otras muchas más, pues sí, a la parte de exhibirse o de tener, bueno, pues esa parte de comparación social. Claro, ahora mismo está todo muy mezclado, pero puede que vayamos diferenciando espacios para usos. Puede ser. Sí, pero al final yo creo que es lo que decimos, ¿no? Habrá, de una u otra manera, habrá una gran plaza pública en la que tendremos la capacidad de proyectar nuestra voz, nuestras opiniones y quién somos, ¿no? Luego ya podemos ponerle nombres, podemos ponerle canales, tecnologías, pero la realidad es esa, es decir, cada vez vamos a tener más fácil compartir quiénes somos y qué opinamos, ¿no? Y eso no creo que se vaya a ningún sitio. Eso me lleva a preguntarte por
algo que yo creo que es un fenómeno muy reciente, este de la cancel culture o cultura de la cancelación, en la que de repente, de la noche a la mañana, artistas, escritores, personas públicas que el lunes eran adoradas, el martes por la mañana son completamente odiadas por algo que ha ocurrido o algo que ha dicho alguien en una red social, más concretamente en Twitter posiblemente. Eh, Sí, sí, Creo que da para mucho debate también porque precisamente uno de los personajes es un músico de música clásica que su pecado, su crimen ha sido escuchar música popular o salida de talent shows. Esto al sí, sí, final es eso, sí. ¿no? Es que además ya no es eso, sino, es decir, tú creas tus producciones, tú tienes tu identidad digital o de alguna manera diseñas lo que quieres producir para que los demás vean. Pero es que no solo es eso, en una red social estamos conectados. Entonces, tú tienes que, si efectivamente si existe esa cultura de cancelación, controlar con qué se te asocia y con quién se te asocia. Porque en una red social no es que tengas un perfil individual, sino que todo está conectado, tus seguidores, quién te sigue, cómo se enlaza, cómo retuite, por ejemplo en Twitter, ¿no? Pero cómo etiquetas o cómo haces. Y todo esto es mucho más grande y yo creo que no lo sabemos manejar. Ahí sí que falta también formación, porque mucha gente escribe sin más, pero cómo se publica realmente y si esto de la cultura de la cancelación existe, Hmm. yo tengo que estar controlando absolutamente cómo se producen las asociaciones de mi identidad con otras cosas y si esto es bueno o malo, ¿no? Lo que también decíamos al principio, que toda en esta esfera pública, personas de reconocido prestigio están saliendo y decir, bueno, pido perdón porque se han podido sentir ofendidos tal, tal, y esto está ocurriendo cada vez más. Esto también nos hace pensar en cómo estamos pidiendo constantemente disculpas por con qué se nos asocia o lo que nos gusta, si son nuestros Hmm. gustos y nuestras preferencias. Fijaos cómo, o sea, cómo está el foco sobre determinadas personas y sus audiencias. Sí. Es Sí, algo todo. que tenemos que pensarlo y nos llevaría de verdad a un debate también muy, muy amplio esta parte. Sí. Sí, es que todo puede molestar en un momento determinado. Estaba pensando mientras comentabas un poco esto, María José, no sé, si Picasso estuviera vivo hoy y le preguntaran por el Guernica, seguro que alguien se sentiría ofendido por Sí, cierta sí, cosa sí. que ve en el Guernica, porque está infrarrepresentado, porque ataca a no sé qué. Seguro, es Exacto. decir, y más las personas que generan producción cultural, ¿no? Porque al final la cultura debe remover, debe sí, hasta cierto punto, incomodar y chinchar ciertas ideas o ciertos colectivos en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión. Yo te quería pedir, María José, un poco para ir cerrando la conversación, tú que estás tan al día, le tienes el pulso tan bien medido a lo que opinan y lo que hacen los jóvenes en redes sociales, con numerosos estudios, artículos. Cuéntame un poco, o mejor dicho, no me cuentes, lánzame un rayo de esperanza, cuéntame cosas buenas que se puedan desgranar de estos estudios tuyos. Creo que la búsqueda de una conciencia de la protección de la privacidad yo creo que es la clave, porque la formación y la información, estamos saturados de información, pero el transformarnos y pensar en, bueno, ¿cómo quiero yo diseñarme a mí mismo y ser consciente de cómo quiero hacerme esa identidad digital con congruencia, con autenticidad, sabiendo que existen esos riesgos? Yo creo que necesitamos más conciencia y dentro de esa conciencia está la responsabilidad. No, no solo estoy yo, sino que en las redes sociales estoy conectado y en esa conexión yo tengo que tener también previstos que otras personas pueden sentirse ofendidas, que determinados comentarios, que mis estilos de vida pueden no gustar a otros o mis experiencias. Y sobre todo una de las cosas, por lo menos nosotros que insistimos a veces en formación que damos a escuelas de familias o que también trabajamos con adolescentes mucho, no normalizar unas pautas que nos vienen diciendo que es lo normal y lo natural en redes sociales. No, el postureo no es natural y que tú publiques no sé cuántos vídeos y todo eso tenemos también que verlo
y que estudiarlo y trabajarlo mucho con las nuevas generaciones. Es decir, Hmm. y también lo de la conciencia de explotar nuestros datos privados. O sea, no darle a, ok, espíame, te dejo, sino pensar un poco más en dónde nos va a llevar todo esto. Que hemos puesto el ejemplo de China, hemos puesto muchas cosas a lo que los jóvenes se dediquen en un futuro, no están pensando ahora en sus redes sociales y puede condicionarles y mucho esa perspectiva a largo plazo. Yo me quiero quedar con esa idea de que estamos como en una curva de aprendizaje, estamos ya medio sabiendo lo que hay que hacer, aunque nos dé un poco igual, pero creo que poco a poco iremos tomando conciencia real, ¿no? Y al final, este fenómeno de las redes sociales no llega tanto tiempo con nosotros, es un fenómeno relativamente nuevo y es hasta cierto punto normal que no sepamos dirigirnos del todo bien, ¿no? Entonces, igual de aquí Uh-huh. a un tiempo ni le daremos tanta importancia, tal vez, espero, y sobre todo Uh-huh. habremos normalizado su uso hasta el punto de que, bueno, de que tampoco tengamos que estar vigilando constantemente cada matiz de lo que digo para que alguien en algún lugar del mundo no se sienta ofendido aquí o dentro de 1000 años, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Pasará esto, sí. Tenemos que aprender un poco y experimentar todas estas respuestas y también, pues sí, realizar esos juicios y esas críticas será importante, sí. Pues María José Hernández Serrano, profesora titular en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias. Yo creo que hacía tiempo que no reflexionaba tan en voz alta con otra persona al otro lado del micrófono, así que por ahí muchas gracias. Me has ayudado mucho también a pensar mucho más en todos estos temas y te emplazo a que cuando tengas más resultados, más informes, más artículos y estudios, pues volvamos a charlar porque seguro que en 5 años esto que estamos contando hoy será cosa del pasado. Estupendo, no, no. Gracias a ti también por el relato, porque también haces pensar y sobre todo en esa realidad futura que a veces puede ser distópica, pero que nos tiene que generar esa conciencia, ¿no?